enfermedad de Alzheimer es tener un nivel educativo bajo. La gente que tiene un nivel educativo alto no es que no le vaya a dar Alzheimer, pero la enfermedad va mucho más lento, el paciente tiene lo que se llama más reserva cognitiva, entonces tiene más cosas de dónde agarrarse. Cuando me falla, por ejemplo, no es lo mismo que yo, si yo nada más la única palabra que me sé para computadora es computadora, cuando a mí no me sale computadora yo no voy a poder decir otra cosa. Pero si yo sé que también le puedo decir ordenador, una persona con un nivel, con un vocabulario amplio, probablemente va a tener más mecanismos para sobrepasar los problemas que comienza a tener inicialmente. Con el paso de la enfermedad, por supuesto, todo el mundo termina en el mismo sitio, pero la estimulación cognitiva es sumamente importante y a veces yo creo que esta es la gran olvidada, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, es la gran olvidada. Lo que queremos es una medicación que le quite la memoria, que le mejore la memoria, que no sé qué, que me lo ponga tranquilo, que duerma, y nos olvidamos de esa parte. También porque es una parte, ya hemos hablado, de que la sanidad pública no lo cubre, no todo el mundo tiene acceso a ella, pero sí ha demostrado los pacientes que reciben estimulación cognitiva específica evolucionan más lentamente que un paciente que no recibe absolutamente nada. Y cuando digo estimulación cognitiva, no me refiero solamente que está bien que se haga en la casa, está muy bien. Si no tenemos otra opción, está muy bien. Pero digo específica porque no es lo mismo yo, la hija del paciente, con lo que decíamos, con el vínculo emocional, ven, siéntate aquí, ven, ponte esto, hazte crucigrama, ponte no sé qué, y cuando no lo hace, a una persona que está formada para eso, que puede identificar qué es lo que está, en qué áreas está fallando más, que lo va a hacer con más paciencia, que no está implicada emocionalmente. Entonces, yo creo que si yo tuviera que escoger para mi papá, por ejemplo, si mi papá tuviera Alzheimer y solamente puedo escoger entre estimulación cognitiva y terapia farmacológica, solamente pudiera escoger una de las dos, escogería estimulación cognitiva sin ninguna duda, si solamente pudiera escoger una de las dos. Es mucho más efectivo que la terapia farmacológica, sin lugar a duda. Doctora, una pregunta en ese tenor. Bueno, sí se habla mucho de eso, bueno, de que la gente esté un poquito más activa mentalmente, como una manera de, digamos, de prevenir, ¿verdad?, el desarrollo futuro de Alzheimer. Pero con la parte ya genética, la parte hereditaria, ¿qué tal? Siempre, por lo menos yo siempre como que he visto como informaciones muy ambiguas, como que sí, como que no. Pues mira, vamos a hablar de la parte hereditaria. El Alzheimer es una enfermedad muy hereditaria, y todos lo sabemos. Todos sabemos, lo hemos oído hablar, ¿verdad? Que mi papá tuvo, mi abuelo tuvo, mi tío tuvo, y entonces incluso los médicos lo hablan, es muy hereditaria, pero hay que hacer una diferencia entre los Alzheimer, los pacientes que tienen un Alzheimer. Vamos a dividirlo para hablar de herencia, vamos a dividirlo en Alzheimer de inicio temprano, que serían pacientes que comienzan por debajo de los 60 años, menores de 60 años, pacientes jóvenes, al inicio de la enfermedad, y Alzheimer de inicio tardío, vamos a llamarle, que serían los pacientes que comienzan con la enfermedad por encima de los 60 años. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque la herencia es diferente. En los pacientes que comienzan antes de los 60 años, hay un componente genético muy bien identificado. Hay 3 genes que se han identificado claramente, se han caracterizado, se produce una mutación en ellos, y las personas que tienen esa mutación, si por ejemplo a mí ahora me hicieran una prueba genética y resulta que por casualidad yo tengo esa mutación, sé 100% que voy a tener la enfermedad, 100%, aunque ahora esté perfectamente, no importa, voy a tener la enfermedad y voy a tener un Alzheimer de inicio temprano, antes de los 60 años. Eso suena muy horrible, pero la buena noticia es que esos pacientes son solo el 1% de todos los casos, solamente. El 99% de las personas lo que tienen es un Alzheimer de inicio tardío, que es el que conocemos todos, ¿verdad? La persona mayor, más de 60 años, generalmente incluso por encima de los 70, la gran mayoría, que
que comienzan con una enfermedad de Alzheimer. Eso es el 99% de los pacientes. Entonces, esa también tiene una carga genética importante, hereditaria, pero es más compleja. No tiene que ver con un gen que mute y si yo tengo esa mutación, voy a tener Alzheimer. Se han identificado algunos genes, pero cuando se produce la mutación en esos genes, lo que hace es que yo tengo mayor probabilidad de tener Alzheimer en el futuro que una persona que no tiene esa mutación. Pero no pasa lo mismo que con los genes que decía antes de la enfermedad inicial, que si yo tengo la mutación voy a tener Alzheimer sí o sí. Entonces, la mayoría de nosotros, los que nos vayamos a encontrar con Alzheimer en nuestras familias, estamos en ese grupo, en el grupo de que si tengo familiares con Alzheimer, la probabilidad de que yo tenga Alzheimer es más alta que el de alguien que no tiene familiares. Mientras más cercano sea el familiar, mucho más. No es lo mismo tener un abuelo con Alzheimer que tener un padre con Alzheimer. No es lo mismo tener un bisabuelo que tuvo Alzheimer que tener un padre que tuvo Alzheimer, o un tío segundo que tuvo Alzheimer, a que sea mi padre que tiene Alzheimer. Entonces, mientras más cercano el familiar, el riesgo es más alto. Pero otra vez, el tener un papá o una mamá o hermanos con Alzheimer no quiere decir que eso es una sentencia de muerte y que vas a tener Alzheimer. La genética y la herencia en esos casos, en la mayoría de casos, es mucho más compleja. Entonces, y como lo que pasa con la diabetes, con la hipertensión y con todas las otras enfermedades que lo hemos oído, si tienes familia diabética, pues probablemente tienes más probabilidad de tener diabetes tú que otro. Entonces, cuídate más, ¿verdad? Pero no es una sentencia de muerte. Si mi papá tiene Alzheimer, yo voy a tener Alzheimer. Veo aquí otra pregunta. ¿Cuál es la edad más común para desarrollar la enfermedad? Creo que lo hemos hablado aquí más o menos. Generalmente, lo que dijimos, por encima de los 60 años, es donde está la mayoría de pacientes. El 99% de los pacientes comienza por encima de los 60 años. Otra cosa, ¿el tomar mucha agua es un síntoma o depende de otra patología? O sea, esto sería, no sé quién hizo la pregunta porque pone el nombre del celular. Esto sería que un paciente con enfermedad de Alzheimer que está tomando mucha agua compulsivamente. No sé si esta persona está aquí todavía. Si es eso, sí. Los pacientes con Alzheimer, entre las alteraciones conductuales son las compulsiones. Y a veces comen compulsivamente, toman agua compulsivamente, organizan cosas o esconden cosas compulsivamente. Muchas veces comienzan a esconder dinero, otras veces comienzan a esconder comida, se encuentran la gente comida en los closets y dinero guardado que no sabía dónde estaba y lo han escondido. Las compulsiones son muy frecuentes. Con el agua hay que tener mucho cuidado, con la comida hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque podemos caer en diabetes y otras cosas, obesidad y eso, pero con el agua también hay que tener mucho cuidado porque se producen problemas agudos más serios. Con un exceso de agua puede dar una patología aguda que lleve al paciente a emergencia. Entonces hay que tener cuidado, pero sí, puede ser perfectamente un síntoma de Alzheimer. Lo que pasa es que también habría que ver si no es un paciente diagnosticado con diabetes, por ejemplo, revisar también, hacer una analítica, ver que no sea, porque los diabéticos también toman mucha agua. Entonces revisar, hacer una analítica general, si está todo bien, probablemente sea algo conductual de la enfermedad. Y otra pregunta que veo aquí, ya la respondimos, que si hay casos de diagnóstico de la enfermedad en personas jóvenes, sí que los hay. Como dije, es el 1% solamente, pero sí que los hay. De hecho, hay casos registrados desde los 30 años de esos pacientes que dije que tienen esa mutación. Sí que los hay. Son raros, pero sí hay. Esta me gusta. ¿Qué actividades podemos realizar con el paciente para ayudarlo? Eso es sumamente importante. Yo creo, voy a comenzar diciendo lo que decía antes, los pacientes con Alzheimer no son niños. La infantilización del paciente no ayuda a nadie y probablemente va a traer conflictos, va a traer problemas innecesarios. Tenemos que intentar ver a nuestros familiares, al paciente al que estamos cuidando, como un adulto que tiene una dificultad, que no puede hacer algo, que tiene un problema, pero no verlo como ya no se acuerda de cosas, como ya no puede comer bien o como ya no puede hacer esto solo, es como si fuera un niño, yo lo voy a tratar como si tuviera 3 años.
no debe ser así porque esa persona sigue siendo un adulto y en su cabeza es un adulto. Entonces, por eso no podemos caer también en tratarlo como si fuera un niño de 3 años. No, no, no pongas la mano a eso. No, no hagas esto. No, no sé qué. Ah, porque ya no cocine. Ah, porque ya no vaya a tal sitio. Ya no tal cosa. Debemos valorar, nosotros conocemos más que nadie al paciente, entonces debemos valorar qué cosas sí puede seguir haciendo y estar dispuestos a supervisarlos. Entonces, por ejemplo, las primeras cosas que comienzan a tener problemas los pacientes con Alzheimer son las tareas más complejas. Si trabaja, por ejemplo, en una oficina, hace una cosa que necesite mucha concentración, ahí hay que ver si realmente puede seguir haciendo ese trabajo. Si el manejo del dinero, hay que tener cuidado y estar muy pendiente de ello. Pero, por ejemplo, si no ha cometido un fallo importante con el dinero, o es una persona que resulta que era la persona que se encargaba de hacer las finanzas, de ver cuánto hay en el banco, pues vamos a intentar acompañarle y dejarle hacerlo, aunque estemos supervisando. Y lo mismo con una señora que era la que cocinaba en la casa. Pues en vez de decirle, no, ya tú no cocinas, a veces relegar lo que tendemos a hacer es por cuidarles y con buena intención es relegarlos y sentarlos en una silla y no haga nada y eso. Mi recomendación es que ¿qué podemos hacer? En vez de llenarlos de actividades que son, vamos a hacer crucigramas, vamos a hacer no sé qué, lo más importante es inicialmente dejarlos participar de la vida normal de la casa en la medida de lo posible. O sea, que no sea como un adornito que está en la casa sentado en una silla y que no hace nada. Muchas veces, el paciente está apático y no quiere y está indiferente, vamos a animarle a participar, pues si lo que puede hacer, ya no puede poner la lavadora a él, pero quizás sí puede ayudarme a doblar la ropa, por ejemplo. Quizás no puede encargarse de cocinar el arroz, la habichuela y la carne, pero sí puede ayudarme con supervisión mía, a meter las cosas en la licuadora si voy a licuar algo y a darle al botón. Hacerlo partícipe de la vida normal de la casa. Eso es sumamente importante, no quitarle actividades. Con la medicación lo mismo. Si es una persona que antes de esto llevaba su medicación, hay que darle la oportunidad de hacerlo. Se le compra un pastillero, se le imprime algo, se le escribe en un papel en la nevera para que vaya a revisar. Vamos a ver, entonces, ¿cuál es la que te toca ahora? Vamos a buscarlo en la nevera. Entonces, así, sin infantilizarlo, sin como si fuera un niño, ven a llevarlo de la mano, pero sin tampoco agobiarlo, ¿verdad? Y insistirle, si el paciente está negado y no quiere hacerlo, pues no vamos a discutir con él por eso, con ella o con ella, pero creo que como familiares lo más importante es no sentarlos en una silla, dejarles participar de la vida normal en la medida de lo posible. En cuanto a otras actividades, también salir, aprovechen mientras, si el paciente está en un estadio leve, aprovechen para salir, para llevarlos a sitios, para que vean, antes de que llegue la etapa esa en la que no pueden salir porque cualquier cosa diferente a lo habitual les pone muy, muy agresivos o los confunde. Hay que aprovechar esa etapa para salir, para enseñarles cosas, para dejarlo participar en las conversaciones con la familia también, no dejarlo ahí sentado si está callado, pedirle su opinión, preguntarle, ese tipo de cosas yo creo. Si tienen si tienen la posibilidad de también a eso añadir estimulación cognitiva con un neuropsicólogo, con un terapeuta, entonces los recomendaría muchísimo también añadir eso. Pero más que centrarnos en nosotros, en déjame imprimirle 500 crucigramas, sudoku, vamos a ponerlo a repetir, a escribir. Yo creo que más la labor del familiar es no inutilizar al paciente. Si no tienes acceso a estimulación cognitiva, terapia y eso, pues sí, se pueden buscar recursos en internet de cosas que podemos hacer en la casa. Pero yo creo que como familiares lo mejor es dejarles participar de la vida en la medida de lo posible. Otra pregunta que hay aquí es que, buenas noches, mi madre está padeciendo esta terrible enfermedad y de sus familiares, 4 de ellos murieron con esta enfermedad, incluyendo su padre. ¿Podría tener esta enfermedad cuando pase de 60 años? Mi madre tiene 73 y aproximadamente lleva 3 años de diagnosticada. Entonces, sí, lo que hemos dicho, pues, por ejemplo, en mi familia no ha habido Alzheimer, de momento. Entonces, como no ha habido Alzheimer, probablemente la posibilidad de
de Roberto, que es quien hace la pregunta, de tener Alzheimer es más alta que la mía, pero no es una sentencia de muerte, por supuesto. Entonces, no hay manera de predecirlo, de decir si va a tener o no va a tener, pero sí, la probabilidad es más alta, diríamos. ¿Qué hacer cuando estos pacientes se tornan agresivos y no se dejan llevar? Llevarle la contraria o no permitirles lo que quieren hacer. Yo no sé si estaba Roberto antes cuando estábamos hablando de eso, pero la respuesta sencilla es no le llevemos la contraria a los pacientes. No le llevemos la contraria porque no va a llevar a nada. Ellos no, aunque por un milagro logremos convencerlos durante 2 minutos, a los 3 minutos se va a haber olvidado y va a seguir el pleito. Entonces, no le llevemos la contraria. Hay cosas en las que sí, si el paciente quiere salir a la 1 de la mañana a caminar por la calle, pues efectivamente no lo podemos dejar salir a la 1 de la mañana a caminar por la calle. Pero en cosas que no sean así, hay que elegir las batallas que vamos a pelear. Segundo, hay que elegirlas bien. Lamentablemente ya casi tengo que irme. Y quería decirle que yo trabajaba un tiempo aquí en Estados Unidos cuidando personas especiales. Tenían esquizofrenia, tenían diferentes enfermedades. Y es muchas de las cosas que usted dice también nos pasa con ellos, nos pasaba. Pero toda la pandemia, el trabajo cerró porque no podíamos estar cerca de las personas, cuidando todos ahí juntos. Son muy cariñosos cuando quieren estar pegados de ti, abrazarte, entonces uno no podía estar con ellos y los extraño. Pero uno lo que hacía era redireccionarlos. Si decían que se quieren beber un jugo que no es ahora, yo decía, no, mira, esta agua está mejor y el jugo está a aprovechar más, y así podíamos lograr que él aceptara lo que uno le pedía. Me voy a ir, pero la pregunta que le iba a hacer, que está ahí, que se la mandé, es cómo funciona el arte en los pacientes de Alzheimer que tienen esa enfermedad y que fungían en el arte anteriormente. Que eran artistas antes, quiere decir, ¿verdad? Sí. Pues mira, todos hemos leído o visto algunas historias de pacientes así, que pacientes con Alzheimer, que eran artistas en cualquier rama, y se les pone música o se les enseña algo y el paciente parece como que revive casi cuando se les expone a eso. De hecho, la semana pasada, no sé si alguno lo vio, pero se viralizó un video de una bailarina española. Hermoso. Exactamente. Que le ponían a escuchar el lago, creo que ella fue la primera bailarina española en el Ballet de Nueva York, le ponían a escuchar el lago de los cisnes y ella comenzaba, ya no podía caminar, pero comenzaba a mover los brazos como el baile que ella conoció. Entonces, aunque estos videos nos emocionan mucho y tú mismo decías, yo si me da Alzheimer, probablemente no voy a dejar de escribir poemas, la verdad es que está muy poco estudiado y hay muy poco publicado en ese sentido. Aunque ese tipo de videos nos gustan o de historias nos gustan, no está probado nada de eso. De lo que más información hay científica publicada es sobre todo con la música, porque parece lo que los pacientes más pueden reconocer. Quizás si es un pintor, a veces ya, aunque pudiera pintar, no se puede mover bien y no puede hacerlo, pero con la música sí se han publicado más cosas. Entonces no se sabe mucho todavía, pero sí parece que hay una parte del arte y de todo lo que hacemos que es como implícita, que es automática. Entonces, esa parte de la expresión musical, por ejemplo, tocar con un instrumento, si toca la guitarra, inicialmente uno no sabe y le cuesta y tiene que pensarlo, pero llega un punto en la vida en la que eso es automático y yo no tengo ni que pensarlo y los dedos se mueven solos. Entonces, esa parte implícita parece que es lo que puede ser que se preserve más, lo automático, lo que ya está interiorizado. Okay. Pero las cosas que son explícitas, que requieren que la persona se recuerde algo, por ejemplo, recuerde esta señora, por ejemplo, que recuerde una secuencia de baile, por ejemplo, esa parte sí se ve muy afectada, pero no se sabe mucho. Entonces, es bonito por una parte, y no es que yo quiera quitar la emoción de todo esto, pero la verdad es que científicamente no se ha demostrado nada, no se sabe hasta qué punto realmente se retienen. Con el paso de la enfermedad, perdemos todo, ¿verdad? Se pierde todo, pero no se sabe cuál es la barrera, en qué punto se pierde, hasta qué punto no se pierde. A veces no son capaces de comer, pero sí son capaces de cantar una canción antigua, por ejemplo. Cuando yo le cantaba a mi abuelo,
Viejo mi querido viejo y las canciones de Juan Samuel Martínez, digo de José Luis Martínez. Él me miraba así y aplaudía y le gustaba y se acordaba de las cosas. Entonces, gracias, querida doctora. Voy a salir, tengo unos compromisos ahora. Nada, muchas Quiero gracias por decirle que estar con nosotros. apoyo al 100% la lucha por el Alzheimer, y cada vez que puedo hacer algo en pos de eso lo hago. Y una de esas cosas es mi poema que le voy a hacer llegar por medio de mi correo. Muchas gracias, Cristian. Sí, sí, por favor, házmelo llegar. Muchas gracias. Encantada. Bye. Bye. Hay otra pregunta aquí, que si puede un paciente sentirse más estimulado de forma positiva que con otra persona. Esto no entiendo muy bien. Y luego hay otra pregunta de por qué puedes reconocer fácil a algunas personas y otras no. En ese sentido, no hay una respuesta clara de por qué pueden reconocer a unas personas y a otras no. No está claro. Esa parte es un misterio. Generalmente, a los cuidadores, a la gente que ha sido más cercana, es lo último que se pierde. De hecho, sí se sabe, por ejemplo, que aún en los momentos en los que dejan de reconocer, yo ya no puedo, por ejemplo, a las esposas, ya no reconozco ya no sabe decir que es su esposa, pero sí tiene conocimiento de que esa persona es cercana y que él o ella está seguro con esa persona. Entonces, por eso, aunque ya no sé decir su nombre, ya no puedo decir cuál es mi vínculo con esa persona. Si la persona se va, están nerviosos, no están tranquilos, porque sí todavía la sensación de estoy seguro y estoy bien permanece. Por eso la insistencia de no discutir con los pacientes, porque es que aunque no puedan recordar quién eres, sí la sensación de que la relación que tengo con esta persona es de seguridad, de que me cuida, de que me ama, eso se puede perder también. Si la relación sobre todo es discusión y llevar la contraria y pelear, se pierde eso, entonces es dificilísimo conseguir que el paciente haga cosas, que haga lo que tiene que hacer, llevarlo a donde tenemos que llevarlo. La vida se vuelve muy difícil y no queremos tampoco que nuestros pacientes vivan sus últimos años pensando que están viviendo con un enemigo. Entonces hay que tener eso en cuenta. Otra pregunta de Loida es que si se le puede preguntar si conoce a los demás o cómo se llama el familiar. Eso no lo agobia. Eso va a haber que personalizarlo, dependiendo de quién sea el paciente y la situación. Había otra pregunta por aquí que habían enviado antes de alguien que le preguntaba, lo estimulaba, le preguntaba quién era o le hacía otro tipo de preguntas, que si eso estaba bien o estaba mal. No está bien ni está bien, hasta el punto ese que dice Eloida, hasta el punto en que lo agobie. Y las señales de agobio están ahí, lo sabemos todo, ¿verdad? El paciente se pone nervioso, no quiere, patalea, no. Entonces, no es agobiarlo, la enfermedad, por más que nosotros, porque el paciente haga un crucigrama más, reconozca a una persona más, la enfermedad no la vamos a parar, no la vamos a poder parar. Entonces, nuestra labor como familiares, cuidadores, no es agarrar esa memoria y una vida en los años que quedan, que pueden ser como en la madre de Carlos 15, 20, pero un ambiente tranquilo, estable, seguro, en el que se sienta animado, cuidado, amado. Entonces, no nos obsesionemos con quién es ese fulanito, qué día es hoy, qué no sé qué, lo podemos hacer. Si el paciente lo acepta bien y lo tolera bien, cada día cuando se levanta, le pregunto qué día es hoy, en qué mes está, perfecto. Si le estoy enseñando fotos y nos ponemos a ver fotos viejas o fotos de gente y es como una conversación de, ahí, mira quién es fulanito y eso. Si es así, bien también. Pero todo lo que se salga de ahí, hacer que la relación con nosotros sea como si nosotros fuéramos la profesora o la escuela, al final termina siendo contraproducente. Entonces, si tenemos maneras de hacer todo eso, de preguntar y de estimularlos de manera más natural, sin que parezca que estamos en la escuela y que él es un alumno o una alumna y un niño y yo soy la profesora, si encontramos maneras técnicas para eso, perfecto, adelante. Entonces, yo creo que quedaban muchas más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más.
parece que no. Entonces, Sí, buenas noches, no, doctora. no sé si alguien... Hola. Hola. Mi pregunta es, yo inclusive le escribí en el correo en la información que necesitaban. Mi padre era catedrático de Pucamaima, ingeniero civil, matemático. Entonces, Pregunta, sí. hombre único en su casa, el macho hombre masculino. Y ahora yo soy, como quien dice, hija única porque mi hermana vive fuera. Y yo soy la que llevo la batuta y la constitución, como usted comprenderá. Entonces, él se ha puesto agresivo, pero yo le digo a mi mamá, no le haga caso, dile que sí, dile que no. Con lo que tú creas, tú se lo dices, pero no le lleve la contraria porque entonces se pone peor, que se pone agresivo. Pero él, o sea, él de toda la vida, eso no es de ahora, es de toda la vida. Si, por ejemplo, cambiamos la mantequilla, comíamos Flora y vamos a comer rica, ahí le pico un ojo y ella hay que cambiar la mantequilla a Flora. Entonces, ahora la medicina él no se la quiere beber. Yo lo llevé donde una psiquiatra y le indicaron, me parece que fueron 3, y él me dijo que sí, no hay ningún problema, bien. Y el primer día él se bebió sus medicinas, pero al otro día esa medicina me puso tonto, esa medicina me dolió un pie, me da dolor de cabeza, una mano, o sea, cualquier cosa. Y como usted comprenderá, no hubo forma de darle más medicina. La doctora me dijo, a él le gusta la Coca-Cola, él es un empedernido con la Coca-Cola, y me dijo, pues ponle la medicina en la Coca-Cola. Le hemos puesto la medicina en la Coca-Cola, pero ahora la Coca-Cola se bebe 2 tragos de Coca-Cola nada más. O sea que es un poco complicado. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿No le doy la medicina y lo dejo seguir su vida feliz? ¿O qué se pudiera hacer en este caso? Muchas gracias. Nada, no cierres tu micrófono que tengo preguntas para ti. Una, ¿qué edad tiene tu padre? ¿Qué edad tiene tu padre? No, papi va a cumplir orgullosamente, le pregunté los otros días, orgullosamente 85 años. 85. Sí. ¿Cuánto tiempo de diagnosticado tiene? Bueno, en realidad yo lo llevé recientemente al psiquiatra, pero los fallos de la memoria y algo así, él tiene que tener algunos 5 años. Okay. ¿Nunca lo ha visto un neurólogo? No. Pues mira. Bueno, mi cuñado es médico y ellos ahora con la pandemia ellos no fueron, bueno, se van ahora, y él siempre le hace los estudios de rigor y él dice que él está muy bien, o sea, para su edad, él está muy bien, pero neurólogo como tal, no. Pues mira, yo no sé si tú estabas al inicio cuando comenzamos, pero... No pude estar, porque pues, a mí se me cayó y se me rompió una mano. Ay. Sí, gracias. Mira, es para complicar la cosa más. Entonces, mira, lo primero que te diría en el caso específico de tu padre es que necesita verlo un neurólogo. Le estaba diciendo que habitualmente los pacientes con Alzheimer, la agresividad no es un síntoma inicial de la enfermedad. Sí, eso lo escuché. Exactamente. Entonces, hay que caracterizar bien si realmente lo que él tiene es un Alzheimer, si lo que tiene es otro tipo de condición, de demencia degenerativa, o simplemente no tiene una demencia degenerativa y tiene algo que se pueda tratar. A veces déficit de vitaminas, a veces acumulación de líquido en el cerebro. Hay varias causas que se pueden tratar. Entonces, independientemente, tú puedes tener un paciente con una enfermedad de Alzheimer avanzadísima, encamado, que no habla, no se mueve y nada, y tú le haces una analítica y los análisis están mejor que los tuyos y que los míos. Sí. Entonces, eso no es un síntoma de que la cosa está bien. Entonces, lo primero que te diría es, tienes que buscar un neurólogo de preferencia, tienes uno para que lo evalúe. Eso es lo primero. Lo segundo es que ¿qué medicación? Si darle o no la medicación, yo te diría que escojas tus batallas. Si la única medicación que él le está tomando ahora es la que le puso el psiquiatra, si no tiene de corazón, no, él tiene una para la presión alta, pero él ya no sufre de presión alta, pero él se la bebe para mentalizarse de que a él no le va a pasar nada. Pero él se la toma. Pero esa se la toma.
Esa él se la toma rigurosamente, llueva, trueno, vente. Pues mira, te diría que eso, el neurólogo lo primero. Lo segundo, que escojas tus batallas. Si lo único que, aparte de la de la presión, esa es la única que él tiene indicada, y esa se la toma, esa es la más importante Ajá. ahora. Y si No, él no se la entonces toma, él ni sabe que nosotros le pusimos eso en la Coca-Cola. no, la de la presión él se la toma. No, la de la presión sí se la bebe, él sí, no, no hay problema, él se la bebe. Exactamente, sí. Entonces, si no, incluso a él, si él está consciente de muchas cosas, hasta llevarlo a un psiquiatra para él, eso es muy violento, incluso. Yo ni le dije que era psiquiatra, porque yo sé que se me iba a revoltear. Pero probablemente la conversación va en ese tono. Yo me llevé a mi mamá para que él viera que eran los dos que los íbamos, y en realidad también a ella le cayó muy bien ir. Entonces, para que él no se sintiera presionado ni enjaulado, porque yo sé, yo le dije, vamos a ir todos y yo los voy a llevar para donde una doctora para que los revise a ti, a mami. Le dije. Y él fue bien. No hubo ningún inconveniente. El inconveniente es la medicina, que le pico un ojo porque la medicina, que se me paran los cabellos, o sea, me despeina, cualquier cosa para no beberse la medicina. Si la medicina que le pudo haber puesto el psiquiatra es una medicina sintomática, para que intentar disminuir la agresividad o disminuir que esté más tranquilo, que duerma mejor, ese tipo de cosas. Eso no es esencial. No es esencial para que te descanses por esa parte. No es como la de la presión, que así me preocuparía, por ejemplo. Pero entonces, lo primero sería buscar un neurólogo que lo vea, lo evalúe y lo diagnostique correctamente. Lo segundo sería que pueden pasar dos cosas con la medicación y la agresividad. Una, que los episodios no sean tan fuertes y que no llevándole la contraria, cambiándole el tema, oyéndote y no hablando con él, con eso no haya ningún incidente serio, con lo cual podemos evitar darle medicación. Exactamente. O puede pasar que con el paso del tiempo, efectivamente necesite medicación porque es incontrolable y él siga sin querer tomársela. Entonces, en ese caso, el neurólogo o la neuróloga que esté contigo te va, o no quiera asistir a la consulta, por ejemplo, a veces hay necesidad de que el especialista vaya a la casa a verlo. Hay opciones de tratamiento que el psiquiatra en ese caso sí tendría que participar, tratamientos que se le pone una inyección una vez y se pone cada 15 días para pacientes que no se quieren tomar la medicación. O sea que hay opciones. Pero no te quedes en la casa con él. Llévalo al neurólogo para realizar una evaluación, diagnosticarlo y entonces saber en qué pie estamos parados, porque quizás cuando viene a ver lo que hay es una cosa que puede ser tratable y se puede resolver. Y si no, como quiera, si es algo degenerativo, van a necesitar acompañamiento. Y el psiquiatra, aunque tiene que participar, si hay muchos problemas conductuales, no es igual que yo no soy como neurólogo, el médico indicado para seguir un paciente con esquizofrenia, ni quiero porque no es mi área. El psiquiatra no es el médico indicado para seguir una demencia. Probablemente sí, ayudar, sí, con ciertas cosas sí, pero para ser el médico principal no. Entonces, esa es mi recomendación. Perfecto, está bien. Pues muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Entonces, se nos ha ido el tiempo, como siempre pasa. Yo tenía una cosita más que compartir con ustedes, que eran algunas cuestiones de seguridad y de consejos prácticos, que lo voy a hacer en 2 minutos, porque sí me parecen importantes. Uno, con las medicaciones. Es importante desarrollar desde el principio, desde que tenemos o diagnosticado o dudas de que un paciente tenga un problema de memoria, un problema de Alzheimer, es importante desarrollar un plan desde el inicio. ¿Qué vamos a hacer? Si tiene capacidad él o no de ayudar en la medicación. Si podemos confiar en que se la va a tomar o no. Si necesitamos comprar un pastillero, hay que hacer un plan. No se deje eso, pero tampoco se invalide al paciente desde el principio. Ya le dijeron que tenía Alzheimer, ya, me voy a encargar yo de la medicación. No le vamos a invalidar. Vamos a hacer un plan, vamos a ver en qué parte del proceso él puede ayudar o ella puede ayudar y animarlo, si no quiere, también a que lo mantenga. Otra cosa con el dinero, importante, hay que estar pendiente siempre y evaluar la capacidad del paciente de manejar dinero y de tener acceso al dinero. No es infrecuente que los pacientes comiencen a guardar cantidades de dinero en efectivo porque creen que se lo van a robar y después no saben dónde está el dinero. También ellos son mucho más vulnerables a estafas, a robos, entonces hay que estar muy pendientes con eso.
Si el paciente lo desea, puede ser bueno permitirle, por ejemplo, manejar cantidades de dinero, pequeñas de dinero en efectivo, e incluso dejarle pagar, si vamos a comer a un sitio, el que se lleve el dinero y el que pague, o hacer transacciones simples, y sacar en un cajero, pagar en el supermercado, que tenga el dinero por si quiere pedir algo, si quiere ir, si todavía puede ir al colmado, eso, cantidades de dinero, pero no, hay que hacer una supervisión estrecha del dinero, hay que tener cuidado. Otro tema, el manejo de vehículos. Eso suele ser un tema que trae mucho conflicto, porque suele ser de las cosas que los pacientes no quieren dejar, el que maneja no quiere dejar de manejar, sobre todo en etapas iniciales, y está claro que las personas con Alzheimer tienen un riesgo mayor de tener accidentes de tráfico. Entonces, hay que tener esa conversación lo más temprano posible después del diagnóstico, si el paciente manejaba, porque van a perder cierto tipo de dependencia, y ver en algunos casos muy específicos en lo que el diagnóstico se hace muy temprano, el paciente puede, acordándolo con el neurólogo, y siempre el paciente yendo acompañado, y manejando, no en la pista, ¿verdad? No haciendo trayectos largos, pero manejando por la ciudad en sitios conocidos, siempre acompañado y de acuerdo con su neurólogo. Hay casos en los que sí se podría dejar que un paciente inicialmente maneje, pero también tenemos que tener en cuenta el país donde vivimos, ¿verdad? Que no es lo mismo manejar en Suiza que manejar aquí con los motores entonces hay que sopesar eso. Lo mejor es hablarlo con el neurólogo, y a veces hay que tener una situación incómoda con el paciente y quitarle las llaves. A veces se llega a ese punto. Con la cocina también hay que tener problemas, hay que tener cuidado, porque pueden ocurrir accidentes graves, pero lo mismo, no invalidar a los pacientes con esto. Si quiere seguir cocinando y hay cosas que puede hacer, vamos a permitirle participar, supervisándolo de cerca, a veces incluso supervisándolo medio de lejito, para que no se sientan muy... nosotros conocemos a nuestros pacientes, no los invalidemos. Otro problema a veces es la deambulación sin rumbo, pacientes que se salen de la casa. Todos los meses oímos pacientes que están perdidos, tiene enfermedad de Alzheimer y está desaparecido. Es muy frecuente. Entonces, muchas personas a veces comienzan a caminar, a deambular sin rumbo, se pierden muy fácilmente. Entonces, a estos pacientes es bueno que lleven un brazalete que ellos no se puedan quitar, con su nombre, con su dirección y un número de teléfono de contacto. Otra opción que hay, un poco más caro, pero sí hay opciones de pulseras, relojes, cadenas o collares que tienen GPS para poder localizarle. A veces eso parece como que suena muy así, pero a veces le salva la vida a mucha gente de perderse. Y otra cosa es que es importante el ejercicio regular, un paciente que no está sentado todo el tiempo, todo el día sin hacer nada, el hacer ejercicio, salir a caminar, moverse, muchas veces disminuye la sensación de inquietud, que es la que causa que los pacientes salgan a caminar sin sentido. Entonces eso es importante, no descuidar el ejercicio físico de los pacientes. Y tener cuidado con las caídas también. Ellos están en mucho riesgo de caerse. Hay que intentar quitar de la casa las cosas con las que se puedan tropezar, porque una fractura en un paciente mayor y que encima tiene una demencia puede ser la razón de su muerte, aunque la demencia esté comenzando, esté en una etapa inicial. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El ejercicio ayuda con las caídas, con la estabilidad, y además el uso de bastones también. Y la última cosa que les quiero decir es que la enfermedad de Alzheimer y todas las demencias son procesos progresivos. Por lo tanto, un cambio brusco, ya sea en que ayer mi familia tenía fallos de memoria, pero de un día, hace 2 o 3 días ya no recuerda absolutamente nada, no me reconoce, de un día para otro. Esos cambios bruscos, o no era agresivo y ahora está agresivo, o antes no se perdía por la casa y ahora ya se pierde por la casa bruscamente, no en un periodo de tiempo largo. Si eso pasa, cualquier cambio brusco en la conducta, en la forma del paciente, hay que pensar que puede tener una infección, hay un proceso de otro tipo por debajo, que a veces es la única manifestación que da. Los pacientes ancianos y los pacientes con demencia a veces no hacen fiebre, no son capaces de expresar síntomas, por ejemplo. Entonces pasan desapercibidos, y tratando, a veces poniendo un antibiótico, tratando el proceso, se vuelven otra vez al estado inicial. Entonces no ignoren eso. Un cambio brusco siempre debe llamar la atención, y siempre deben hablar con su neurólogo para buscar cuál es la causa debajo de esto, porque no se debe achacar a la enfermedad los cambios bruscos.
Entonces, si no hay alguna, si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta para terminar de Hilda, que dice que si podemos hacernos una tomografía para saber si tenemos la enfermedad, aunque no estemos diagnosticados. No, Hilda, no hay ninguna prueba de imagen, ni tomografía, ni resonancia, dan el diagnóstico de Alzheimer. El diagnóstico de Alzheimer es meramente clínico. Es lo que cuentan los familiares, las pruebas de imágenes se hacen para apoyar el diagnóstico, para ver que lo que tiene el paciente no es un tumor, que no tiene una hidrocefalia, que no tiene otras cosas que estén provocando, pero no hay ningún patrón, ningún hallazgo en las pruebas que sea definitivo para diagnosticarlo. Entonces, Roberto dice que excelente conversatorio, que muy buen análisis y que ponga en el chat las formas de contacto. Ahora lo voy a hacer. Hilda dice que en qué centro estoy. Yo estoy en el centro Incluyo, Hilda, que está en Villa Olga. Ahora vamos a poner la información aquí en el chat. Yo estoy a sus órdenes allá para lo que quieran, incluso para consultas así como esta, que yo sé que a veces uno no necesita una consulta larga, pero sí necesita hablar, necesita hacer una pregunta de este tipo. Estoy a sus órdenes allá para lo que necesiten. Entonces, hemos llegado al final. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por quedarse hasta el final, por estar tan interesados, participar. De verdad que es un placer para mí hacerlo. Me gusta mucho esta parte de la medicina. Lo importante es que ustedes sepan que no están solos, que hay profesionales dispuestos a acompañarlos, a ayudarlos, que la enfermedad de Alzheimer hay formas de mejorar la calidad de vida no solo de los pacientes, sino de los familiares. Entonces no se queden en sus casas y ya esto es lo que va a pasar y tiene Alzheimer y no. Estamos de verdad, yo y todos mis compañeros neurólogos, los terapeutas, los psicólogos a su disposición para ayudarles, pero también para que sepan que hay otras personas pasando por lo mismo. Ustedes no están solos y a veces saber que hay más gente pasando por lo mismo, a uno lo ayuda y lo consuela. Facilitaron el correo. Voy a estar mandando la grabación, el enlace de la grabación, por si quieren compartirlo con alguien más de la conversación de hoy. Y aparte de eso, un documento les voy a mandar con algunos consejos prácticos para situaciones específicas que surgen en el día a día, qué hacer cuando no quiere comer, qué hacer si no se quiere tomar la medicación, qué hacer, ese tipo de cosas que surgen en el día a día. Un documento escrito, les voy a mandar al correo que me proporcionaron. Si alguno no entró a la conversación sin darme su correo, puede ponerlo en el chat y nosotros lo incluimos ahí para mandarle el documento. Así que encantada de verdad de estar con ustedes. Muchísimas gracias.